Buenas, hola a todos jóvenes. En esta presentación, ¿verdad? Yo voy a explicarles parte de lo que es la asignatura Dibujo y Pintura 1 y nosotros vamos a enfocarnos meramente, ¿verdad?, en el contenido de todo lo relacionado al dibujo. A continuación yo voy a ir pasando la presentación y les voy a ir haciendo una breve explicación, ¿verdad? Para que todos tratemos de quedar lo más claro posible. Una vez que ustedes vean este video, ¿verdad? La grabación de este video dentro de la plataforma virtual, si tienen, si tienen alguna duda, entonces nosotros vamos a tratar de aclararla de la mejor manera para que todo ese contenido a ustedes les quede, ¿verdad? De la manera más perfecta y podamos concluir nuestro cuatrimestre eh, al 100%. A continuación voy a presentarles la diapositiva y se las voy a ir explicando. El tema, verdad, que tenemos es dibujo a mano alzada, técnicas de dibujo. Antes que nosotros iniciemos a entrar en este mundo del dibujo, debemos de manejar estos términos, los cuales son el modelo, el encuadre, el boceto, proporción, formato y la composición. Cuando nosotros hablamos del modelo, el modelo se refiere a todo objeto y aquella persona que se dedica a posar para un artista, para que éste pueda llevar a cabo, ¿verdad?, una pintura, una escultura o una fotografía, entre otros tipos de obras. También el modelo, podemos decir que modelo es una persona que se dedica profesionalmente a posar para los estudiantes de las distintas disciplinas, como con el claro objetivo, ¿verdad?, de que estos puedan aprender poco a poco a plasmar en un lienzo, en un papel, la realidad que les rodea. Normalmente nosotros tenemos dos tipos de modelos. Cuando hablamos de dibujo anatómico, ¿verdad?, obviamente vamos a trabajar con modelos desnudos. Estos modelos pueden ser de ambos sexos, pueden ser femeninos, pueden ser masculinos. Cuando estamos en el caso del aprendizaje del dibujo, ¿verdad?, la parte inicial, nosotros trabajamos con modelos los cuales están conformados por objetos. Dentro del mundo del dibujo, de la arte, a esto se le llaman bodegones o se le llaman naturaleza muerta, ¿verdad?, porque son objetos que no poseen ningún movimiento y simplemente nosotros los colocamos dentro de una composición y los modelos, ¿verdad?, prácticamente nos sirven para qué, para que nosotros nos fijemos en todos los valores, las proporciones de cada uno de ellos y los podamos representar en el papel de la manera más exacta posible. Cuando nosotros hablamos del encuadre, el encuadre dice que es encuadrar, es situar dentro de la imagen la parte de la escena que el dibujante elige plasmar y que quedará representada dentro de los márgenes de la superficie de papel, que son como el marco de una ventana. En este caso, acá nosotros tenemos un paisaje. Cuando nosotros vamos a plasmar este paisaje, ¿verdad?, dentro de un lienzo, dentro de una página, el dibujante no es necesario que agarre todo el espacio, sino que nosotros podemos encuadrar. Por eso es el nombre, ¿verdad? Seleccionamos una parte de todo el paisaje del fondo con el fin de representarla en nuestro dibujo. En el caso del encuadre, ¿verdad?, tenemos el encuadre horizontal. Nosotros podemos agarrar un rectángulo, ¿verdad?, y lo colocamos de manera horizontal. Y de esta manera nosotros vamos a dejar todos los objetos de nuestra composición dentro de este marco. Después tenemos el formato vertical. Este formato vertical, ¿verdad?, nosotros lo adaptamos según el tipo de modelo con el cual estemos trabajando. Si nosotros analizamos esta obra, acá tenemos un encuadre cuadrado, ¿verdad? Esto está perfecto para el paisaje. Si nos vamos a esta obra, tenemos un encuadre horizontal sobre una composición que prácticamente es vertical. Observamos, ¿verdad?, que en toda esta zona de acá hay blancos, en esta zona de acá hay blancos. Hay como demasiado espacio en blanco y esto torna, ¿verdad?, al cuadro muy aburrido.
Entonces lo más conveniente para esto es dejar el encuadre de manera vertical para evitarnos esos tantos espacios en blanco y enfocarnos prácticamente en el modelo. Otro de los términos, cuando nosotros hablamos de boceto, el concepto de boceto se refiere al esquema o el proyecto, ¿verdad?, que sirve de bosquejo para cualquier obra. Se trata de una guía que permite volcar y exhibir sobre un papel una idea general antes de arribar al trabajo que arrojará un resultado final. En este caso, muchachos, cuando nosotros hablamos de boceto, el boceto es una referencia, ¿verdad?, que nos va a guiar en nuestro proceso de elaboración de un dibujo. A veces existen situaciones en las cuales nosotros no podemos dibujar completamente. Digamos, si se nos viene una idea, nosotros vamos en la ruta no podemos dibujar de una manera perfecta. Entonces, ¿qué es lo que queda? Agarrar una hoja de papel y a través de esta hoja hacer ciertas anotaciones que a nosotros nos van a servir en el momento, ¿verdad?, que estemos desarrollando ya la idea. Cuando hablamos del boceto, el boceto está compuesto por líneas, el boceto está compuesto por textos y puede existir una variación, ¿verdad?, del boceto a la hora de plasmar la obra. Cuando nosotros hablamos de boceto, el boceto no es una limitante, sino que es solamente una referencia que a nosotros nos va a servir para el siguiente proceso. Luego tenemos el tema de proporción. Cuando nosotros hablamos de proporción, es la relación entre las medidas de un objeto con respecto al mismo, hacia su altura, a su anchura y a su profundidad o fondo, y su relación con los elementos y espacios que le rodean. Bien, en este caso nosotros cuando dibujamos lo que hacemos es tomar las proporciones de un objeto. Empezamos a tomar la parte del alto, empezamos a tomar la parte del ancho como referencia. Comparamos, ¿verdad?, cuál es el alto de un objeto, cuál es el alto del otro, cuál es el alto del objeto más pequeño, y en base a eso nosotros vamos plasmando esas proporciones dentro de nuestro dibujo. Cuando nosotros hablamos del formato, el formato se refiere a las dimensiones, ¿verdad?, proporciones entre sus lados de la hoja, las dimensiones que tiene una hoja. En este caso nosotros trabajamos normalmente con un formato A3. Este formato A3 es perfecto, ¿verdad?, para los dibujos que elaboramos en clase. Este tipo de formato nosotros lo podemos usar tanto de manera horizontal como de manera vertical. Siempre que nosotros hablemos del formato nos estamos refiriendo, ¿verdad?, al tamaño del papel que estamos utilizando. Bueno, en el caso de la composición, nosotros como dibujantes, como artistas, ¿verdad?, como estudiantes, debemos de tener cierto conocimiento en lo que es la composición. Más que todo, cuando nosotros nos referimos a composición, es la manera de cómo vamos a organizar los elementos dentro de una obra, dentro de un cuadro, ¿verdad? Temas de importancia hay que tomar en la composición. En cuanto al equilibrio, nosotros debemos de valorar bien que una composición esté muy equilibrada. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? A través del uso del color, a través del uso del espacio y de la forma. Nosotros debemos de valorar, ¿verdad?, si todos los elementos que están dentro de esa composición crean un contraste, si la composición no está con más peso de un lado que del otro. Y entonces cuando nosotros nos toca organizar toda esa composición, esa información, debemos de asegurarnos de esas partes, ¿verdad? Organizar de una manera correcta todos los pesos visuales que vamos a tener o los elementos visuales que vamos a tener en una composición. Ya metiéndonos en lleno al dibujo, cuando uno empieza a dibujar, lo primero que tiene que hacer es aprender a ver la forma. ¿A qué nos referimos con aprender a ver la forma? La forma de trabajar con líneas y manchas es uno de los métodos más utilizados para empezar a dibujar.
pues permite comprender cómo se relaciona el dibujo de la forma con la incorporación del tono. Cualquier modelo real puede traducirse o puede interpretarse de varias maneras, por medio de trazos lineales que estructuran una forma, por medio de los márgenes, por medio de los contornos, a partir de un tratamiento tonal con la yuxtaposición de manchas que determinan el sombreado y el efecto de volumen. En este caso, ¿verdad? Cuando nosotros dibujamos lo podemos hacer a través de garabatos. Estos garabatos nos van a dar un total, ¿verdad? De algo, de un elemento que nosotros estamos observando o nos estamos imaginando. Si nosotros lo hacemos con líneas bien definidas, entonces vamos creando un elemento, ¿verdad? De una forma más detallada. Si lo hacemos con líneas rústicas, podemos dar como una base para la forma de un elemento que estamos observando. Cuando nosotros decimos aprender a ver la forma, prácticamente aquí se basa todo el misterio del dibujo o la habilidad para dibujar. ¿Por qué? Porque esto reside en aprender a observar, a ver como un artista. Ver significa aprender a distinguir los rasgos destacados de los objetos, que no solo determinan la identidad de un modelo, sino que muestra un esquema completo, integrado. Vamos a pasar a ver lo que son las formas simples. Para entender este contenido, ¿verdad? Nosotros vamos a ver lo que son las formas simples. ¿Cuáles son las formas geométricas básicas? Nosotros tenemos el cuadrado. ¿Cuáles son las formas geométricas básicas? Nosotros tenemos el cuadrado, tenemos el círculo, tenemos el triángulo, tenemos el rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros miramos un modelo? En este caso, ¿verdad? El dibujo de la izquierda. Si nosotros lo tomamos a gran escala, lo que miramos es un gran rectángulo. Acá lo tenemos representado. Si nosotros vamos valorando cada una de las formas que tiene esta botella, de acá podemos definir, ¿verdad? Que tenemos un rectángulo, acá tenemos un trapecio irregular, acá tenemos otro rectángulo y en esta parte, ¿verdad? Tenemos un círculo. Eso prácticamente es aprender a ver la forma de un objeto. Si nosotros miramos esta composición, tenemos una elipse. Acá tenemos elipse, elipse, elipse. Y acá, ¿verdad? Estamos viendo forma simple. Cuando nosotros empezamos a dibujar, tenemos que empezar a montar el dibujo de esta manera. No hay necesidad de entrar en detalle, de entrar en claro oscuro de un solo. No, tenemos que simplificar la forma para poder ir montando el dibujo, ¿verdad? Ir teniendo una referencia. En este caso acá tenemos esta botella. Si nosotros la simplificamos con forma simple, acá tenemos rectángulos, cuadrados, y ese es todo el misterio, ¿verdad? Nuestro ojo, nuestra observación tiene que limitarse a ver formas simples para poder representar estos dibujos. Si nosotros miramos esta parte acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos un círculo, acá tenemos un rectángulo, igual acá un rectángulo, rectángulo, acá tenemos un cuadrado. Si nosotros queremos ver esta forma, este objeto, esta composición basada en forma simple, acá tenemos un ejemplo claro, tenemos círculos por acá que vienen definiendo esta forma de la copa, esta forma oblicua que tiene la botella, y acá estamos jugando con rectángulos. Esto es la primera parte que nosotros debemos de implementar en el dibujo. Hay un ejercicio que ustedes van a elaborar, ¿verdad? En base a unas imágenes que aparecen al final, ustedes van a hacer el dibujo de una manera simple, así con forma geométrica. Eso es todo. Ahora, otro aspecto que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de dibujar es algo que se llaman los espacios negativos. Cuando hablamos de espacios negativos, dentro de todo esto blanco, ¿verdad? Hay una composición de elementos. Acá tenemos esfera, acá tenemos un cubo, acá tenemos
un cono. Todos estos elementos están pegados entre sí, ¿verdad? Están armando una composición. Pero ¿qué pasa con todo esto negro? Todo esto negro que nosotros podemos ver acá se llaman espacios negativos. A la hora de dibujar debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, las distancias que hay entre estos espacios negativos de una forma y otra. El desplazamiento, ¿verdad?, tanto de la parte horizontal como de la parte vertical de un objeto. Cuando nosotros dibujamos debemos de trazar líneas imaginarias horizontales. ¿Para qué? Para tener una referencia donde termina un objeto y donde empieza otro. Un ejemplo de ello, trazamos una línea vertical imaginaria acá. ¿Y qué podemos definir? Que donde termina esta bolita, ¿verdad?, esta esfera, prácticamente está terminando el cubo. Si nosotros trazamos una línea horizontal en esta zona, ¿qué podemos definir? Donde termina este rectángulo, ¿verdad? Nosotros podemos definir que conecta esta parte del cono y el cubo. Si seguimos un poquito más acá, estamos viendo, ¿verdad?, que conecta uno de estos lados de esta figura que tenemos por la derecha. Entonces nosotros a la hora de dibujar debemos de tomar en cuenta los espacios negativos. Lo primero es ver la forma simple. Lo segundo, tomar en cuenta los espacios negativos y trazar siempre esas líneas imaginarias, tanto horizontales como verticales. Ahora este espacio negro, ¿verdad?, está dando todo el espacio de la forma, y acá podemos ver el fondo, que el fondo sería el espacio negativo de la composición que tenemos en esta zona. Esta es la fotografía original. Cuando nosotros hablamos de espacio negativo, ya saben, ¿verdad?, que son estos espacios donde terminan la figura, las distancias que hay entre un elemento y otro, la altura que tenemos dentro de un elemento y otro. Todo esto lo debemos de tomar en cuenta. ¿Para qué? Para montar un dibujo de una manera perfecta. Un ejemplo de esto, si nosotros vamos a dibujar esto, ¿verdad?, yo podría empezar a dibujar quizás estas patas. Voy aquí por las patas, después la parte de la columna, el cuello, y de pronto llego al cuerno, y el cuerno lo voy pegando, ¿verdad?, con esta parte trasera. Y vengo con este otro cuerno y lo bajo de viaje acá a la parte del pecho, y no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar en cuenta los espacios negativos, la distancia que hay dentro de este elemento y este otro, la separación que hay en esta zona, ¿verdad?, y esta otra, la distancia que hay aquí en esta parte del dibujo. Esto me va a servir a mí, el observar estos espacios negativos, a montar el dibujo de una manera perfecta. Referencias, ¿verdad? Trazamos líneas horizontales imaginarias, y acá podemos ver que prácticamente estos dos cuernos terminan en el mismo punto, en la misma línea de horizonte. Si nosotros trazamos una línea imaginaria acá de manera vertical, donde termina esta parte de la nariz, podemos ver, ¿verdad?, que termina esta parte del animalito. Si tomamos este ejemplo, ¿verdad?, que tiene más elementos, los espacios negativos los podemos ver acá después de esta zona verde. Tenemos distancia acá, igual acá, ¿verdad?, tenemos una separación, una distancia. Esos espacios hay que tomarlos en cuenta. ¿Para qué? Para que el dibujo nos quede perfecto. Tenemos una distancia acá, ¿verdad?, entre la esquina de este concreto y donde termina el florero. Tenemos una separación acá entre el florero y esta esfera, y todos esos elementos a nosotros nos sirven para establecer, ¿verdad?, las proporciones y ubicar de una manera perfecta nuestros dibujos. Acá tenemos, ¿verdad?, todo el contenido está en verde. Espacio negativo nosotros lo podemos ver acá en negro. De esta manera, ¿verdad?, ustedes observando el espacio negativo les va a simplificar el dibujo, van a tener esas referencias y van a poder montar el dibujo de una manera perfecta. Bueno, la última manera que nosotros podemos montar el dibujo es tomando en cuenta, ¿verdad?, las medidas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para medir? Simplemente, ¿verdad?, no necesitamos regla. El dibujo a mano alzada se puede medir.
utilizando nuestro lápiz para definir las proporciones de un dibujo. En este caso, ¿verdad? Definir el ancho, lo que nosotros hacemos es colocar la punta de nuestro lápiz en uno de los extremos de nuestro modelo, en este caso de la botella, y retrocedemos, ¿verdad? Agarramos nuestro dedo pulgar y lo hacemos hacia el otro extremo. De esta manera, con este puntito acá, nosotros vamos a obtener una referencia, vamos a obtener un ancho, ¿verdad? El cual nosotros lo vamos a ir a representar en nuestro papel a una escala mayor, porque si nosotros haríamos los dibujos a esta escala, obviamente nos van a quedar en pequeñito, ¿verdad? En nuestro formato. Nosotros debemos de estirar, si somos derechos, debemos de estirar la mano completa, ¿verdad? Y poner la punta del lápiz, ¿verdad? En uno de los extremos de nuestro modelo. Luego este dedo lo tenemos que correr hacia la izquierda si estamos tomando el ancho, o hacia abajo si estamos tomando el alto, la referencia del modelo. En este caso tenemos otro objeto, el cual nos sirve para medir, ¿verdad?, las proporciones de los elementos que vamos a dibujar. Y acá plasmamos, prácticamente acá definimos, ¿verdad?, el mismo tamaño, solo es para tener una referencia. Definimos el ancho de la botella. Con esta herramienta definimos el alto de la botella. ¿Y cuál es la conclusión que nosotros tenemos acá? Si nosotros repetimos, ¿verdad?, este ancho de esta botella en toda la línea del alto, ¿qué es lo que nos va a salir? Tenemos un módulo, 2 módulos y medio. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que esta botella, para sacar el alto de esta botella, nosotros vamos a repetir 1, 2 y media. Vamos a repetir 2 veces y media este ancho hacia arriba, muchachos. De esta manera, con este punto, ¿verdad?, nosotros partimos de ahí. Entonces, en nuestro formato, en nuestro papel, vamos a primeramente trazar una línea al centro, porque a partir de esta línea central nosotros vamos a ubicar los mismos elementos al lado derecho y al izquierdo, dado que la botella, ¿verdad?, tiene esas proporciones simétricas. Punto muy importante, establecemos un margen. Recordemos que es importante que el dibujo nos quede al centro, que no nos quede ni muy abajo, ni muy a la derecha, ni muy arriba, ni muy a la izquierda. Todo debe estar plasmado al centro para que nosotros podamos representarlo y no sobren espacio. Bien, una vez que nosotros trazamos la línea, vamos a plantear una base, ¿verdad?, con el ancho. Recuerden que este ancho ya nosotros lo hicimos de manera proporcional a nuestro formato. No vamos a poner este mismo ancho, sino el dibujo nos quedaría en una partecita pequeñita. No, vamos a ampliarlo a escala, ¿verdad? Hacemos el ancho según el formato. Ahora acá vamos a valorar si al repetirlo 2 veces y media nos va a dar la altura. Si doblamos esta línea hacia arriba, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 2 y medio. En este punto ya establecemos, ¿verdad?, que nuestra botella va a alcanzar en este rectángulo completo. Si nosotros seguimos midiendo, ¿verdad?, con nuestro lápiz, ¿qué vamos a establecer acá? Que la misma distancia que tenemos entre la base y donde empieza la parte del vino, es la misma distancia que nos va a dar desde acá hasta la punta de la botella. Entonces acá estamos estableciendo las medidas. La misma distancia del nivel del vino al tapón y la misma distancia de la base a la etiqueta. Entonces nosotros vamos a establecer esto dentro de nuestro dibujo. Trazamos una línea al centro, ¿verdad? Esta línea al centro nos tiene que dar el mismo alto de acá y el mismo alto de acá. Acá tienen la imagen a la derecha para que ustedes puedan establecer la proporción y puedan visualizar. Ok, ahora, dado que tenemos ya esa separación, tenemos la etiqueta, tenemos la parte del vino, tenemos esta separación acá, ¿qué es lo que podemos definir acá? Si nosotros repetimos estas partes, ¿verdad? 1, 2 y 3, sacamos
a ver, si nosotros agarramos la altura desde el tapón hasta donde termina y lo multiplicamos, nos va a dar un total de 3 módulos. Entonces estos módulos prácticamente nos dan la referencia. Si lo tomamos de arriba hacia abajo, en el primero vamos a definir el final del tapón, en el segundo vamos a definir donde empieza la curva de la botella, y en el tercero prácticamente está la base, ¿verdad?, donde termina el vino. Si lo tomamos de abajo hacia arriba, tomamos la referencia, ¿verdad?, donde está la parte circular de la botella, donde termina el tapón y donde empieza. Acá en las líneas del dibujo lo que estamos haciendo es una referencia, solo estamos trazando líneas, porque estas líneas al final nos van a ayudar a montar y a definir prácticamente la forma del objeto que estamos dibujando. Vamos con otra medida de mucha importancia. Si nosotros medimos este ancho del cuello y lo venimos a repetir, ¿verdad?, de izquierda a derecha, nos va a dar una repetición de 3 módulos. 1, 2, 1, ¿verdad?, desde donde inicia la botella hasta acá donde empieza el cuello. 2, toda la línea que abarca el cuello. Y 3, donde termina el cuello hasta el final de la botella. Aquí tenemos la referencia, ¿verdad? Este punto azul es el ancho del cuello. Nosotros podemos repetir un módulo más hacia la derecha y uno hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque prácticamente la botella es simétrica, tiene los mismos valores. Y acá, en base a este eje central, nosotros estamos haciendo o trazando esas líneas de referencia. Acá ya tenemos el ejemplo, ¿verdad? Línea de referencia. Si seguimos acá, la línea hasta abajo, tenemos el cuello. Repetimos un módulo para sacar esta parte y otro módulo para sacar solamente la botella. Acá podemos ver, ¿verdad?, si trazamos una línea vertical imaginaria, que donde termina el cuello de la botella prácticamente termina la etiqueta. Esa es una referencia que nosotros tenemos. Bien, como teníamos líneas cruzadas acá, horizontales y verticales, ahora cuando queremos representar esta parte del vino, nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad?, con una elipse, la cual tenga cierta curvatura acá en estos extremos. Si nosotros hacemos una elipse y la dejamos con estas puntas, lo estamos haciendo mal. Entonces hay que seguir este mismo modelo para que las cosas nos queden bien. En esta parte, si nosotros nos fijamos, ¿verdad?, según las referencias, ya tenemos montado todo lo que es el tapón, ya tenemos la curvatura, la parte del vino, la etiqueta y acá la vuelta de la botella. ¿Qué es lo que pasa en esta imagen ahora, muchachos? Si nosotros agarramos, ¿verdad?, o dividimos prácticamente el ancho de la botella en 2 tantos, la distancia que hay desde este punto al centro, nosotros la inclinamos, nos va a dar una distancia, ¿verdad?, hacia el vino. Si nosotros la trazamos hacia abajo, nos va a dar la misma distancia. Entonces vamos a sacar el centro de manera vertical acá, y acá ya tenemos establecido el centro. Entonces acá tenemos esta línea verde 1 y tenemos esta línea verde 2. Seguimos trazando la línea hacia la izquierda para obtener una referencia y empezar con la construcción de nuestro vaso. Entonces, en este caso acá, ¿verdad?, seguimos con la referencia, tratamos de dejar un eje central en la parte del vaso. Como podemos observar, esta línea central está un poquito movida, ¿verdad?, después del final de la botella. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Esta misma distancia nosotros la repetimos en un módulo y la repetimos en un segundo módulo hacia la izquierda. Bien, si nosotros observamos la imagen, observamos, ¿verdad?, que este vaso no llega hasta la mitad de la botella, sino que prácticamente está en la mitad de esta línea divisora. Entonces acá dividimos en 2 partes esto, y prácticamente en esta línea que nos aparece vertical y esta línea que tenemos acá, vamos a montar nuestro vaso. Y aquí tenemos 2 puntitos para la referencia, porque el vaso viene reduciéndose, ¿verdad?, no tiene el mismo ancho del pico. Acá seguimos con los ejemplos. Tenemos la mitad de aquí y esta misma mitad
nosotros la vamos a repetir. Vean acá cómo se va estableciendo en las medidas, ¿verdad? Si nosotros dividimos el ancho de la botella a la mitad, hacemos una repetición de módulos a nivel general de toda la composición. Tenemos un módulo, 2 módulos y acá al final tenemos 3 módulos. Entonces esa es la medida base que nosotros estamos tomando como una referencia para poder montar el dibujo a mano alzada con las medidas y proporciones adecuadas. Ahora ya, ¿verdad? Acá ya habíamos definido dónde va la parte del vaso. Hacemos el mismo trabajo con estos ejes. Ya trazamos la línea acá porque el vaso se va reduciendo. Y si nosotros observamos, ¿verdad? Este mismo ancho nos va a dar el mismo ancho de la boca del vaso. Y prácticamente este mismo ancho nosotros lo vamos a tomar como referencia. Medimos esta altura, lo colocamos aquí y de igual manera lo colocamos acá. Otra referencia que nosotros tenemos desde donde comienza la botella, hacia donde termina la etiqueta, nos va a dar la misma altura desde la base del vaso hasta donde termina el vino. Esto nosotros lo vamos midiendo a cada rato, ¿verdad? Para que las proporciones de nuestro dibujo queden perfectas. Ahora ya establecemos las medidas, donde está la boca del vaso, donde termina el vino. Acá ya estamos jugando con parte de las sombras que nosotros podemos observar acá, estos claros que podemos ver ahí. Y de tal manera acá nosotros ya tenemos montado prácticamente a manera de croquis nuestra composición, ¿verdad? La cual está compuesta de un vaso y una botella. ¿Cuál es el siguiente trabajo acá? Definir todas las partes del claro oscuro, ¿verdad? Acá vamos definiendo colores negros. Acá podemos ver que hay una variación de negro, ¿verdad? Hay un diferente valor tonal entre uno y otro. En estos grises acá tenemos unos reflejos de luces y vamos dando esos detalles. Entonces de esta manera ustedes pueden ir componiendo o ir montando un dibujo de manera alzada, ¿verdad? Con todas las medidas y proporciones exactas de un modelo, muchachos. ¿Cuál es el siguiente trabajo que vamos a hacer? Lo primero, ¿verdad? Tienen que leer esta presentación, después revisar el video explicativo. Con este video yo creo que les va a servir de mucho para proceder a la realización del trabajo y luego elaborar la tarea para concluir con todo esto, ¿verdad? Viene la explicación. Utilizando el formato A3 elaboraremos varios dibujos implementando en él la observación, forma simple, espacios negativos y métodos de medida. En el primer ejercicio ustedes van a dibujar una imagen de naturaleza muerta. Cuando hablamos de naturaleza muerta, ¿verdad? Nos referimos a todos estos objetos que podemos encontrar dentro de nuestra casa, objetos así sin vida que no se pueden mover. Vamos a seleccionar una de las imágenes que están al final y vamos a representarlo con forma simple. Para esto debemos primeramente hacer un buen uso, un buen análisis por medio de la observación, definir el encuadre, ¿verdad? Si esto lo vamos a hacer de manera vertical o lo vamos a hacer de manera horizontal, y empezar a realizar los trazos. En el siguiente ejercicio número 2, ustedes van a dibujar una imagen, ¿verdad? De figura geométrica, y en ella vamos a tomar muy en cuenta los espacios negativos para montar el dibujo de una manera perfecta. Una vez montado el dibujo podemos jugar con las luces y sombras, y acá vamos a ir definiendo luces y sombras en el dibujo. Para esto debemos primeramente hacer un buen análisis por medio de la observación, definir el encuadre, es importante siempre, y empezar a realizar los trazos en el formato. Hay que tomar en cuenta las proporciones de cada uno de los elementos, ¿verdad? Dentro de nuestra composición. Recordemos, esta bolita, trazamos una línea imaginaria, prácticamente nos va a dar con esta esquina, ¿ven? Si nosotros tomamos una línea imaginaria de acá, nos viene dando prácticamente con esta otra esquina. La bola no nos tiene que quedar ni más arriba, ni esta esquina nos tiene que quedar más abajo, ni esta más arriba. Trazamos líneas verticales imaginarias, prácticamente nos va definiendo acá en la luz y la sombra.
Si trazamos otra línea acá, prácticamente dividimos o partimos este cilindro en 3 módulos iguales, en 3 espacios iguales. Si tomamos esta medida como referencia, prácticamente esta altura, ¿verdad?, desde la base del cilindro a la punta del cubo, nosotros la repetimos y ya tenemos la altura de nuestro cilindro. Entonces en eso ustedes deben de aplicarlo, ¿verdad?, siempre en todos los dibujos. Ya sabemos que con el lápiz nosotros podemos aplicar el método de medida. Colocamos la punta del lápiz acá, nuestro dedo en esta parte, ¿verdad?, y luego repetimos. Primer módulo termina aquí, ponemos el dedo acá y seguimos acá marcando. La punta del lápiz tendría que quedar aquí, ya tenemos un módulo número 2. En los últimos 2 ejercicios nosotros vamos a dibujar modelos de bodegones, muchachos, aplicando el método de medidas como en el primer paso. Como primer paso, ¿verdad?, está la observación. En la observación ustedes van a simplificar con forma simple, y a la hora de montar el dibujo debemos de tomar en cuenta las proporciones de los objetos. Una vez que terminamos de montar, borramos todas las líneas de referencia horizontales y verticales y solo dejamos el contorno de nuestra imagen. Cuando ya tenemos limpio nuestro dibujo, empezamos a aplicar el claroscuro, muchachos. Para terminar las indicaciones, cada uno de estos ejercicios hace referencia a las distintas maneras de montar el dibujo a mano alzada. Basándonos en varias técnicas de observación, en cada una de las láminas vamos a aplicar los métodos aprendidos en clase de dibujo y pintura 1. Ya saben, observamos, simplificamos, tomamos en cuenta las proporciones mediante las medidas y montamos el dibujo. Una vez que montemos el dibujo, debemos de aplicar con la mejor destreza el claroscuro según cada fotografía. El tipo de técnica que pongamos según la fotografía y el tipo de técnica que pongamos en práctica. Cada una de las láminas, ya saben, va a tener un valor de 10 puntos. Hay que tratar de completarla a las 4, muchachos, y dar nuestro máximo esfuerzo. Cualquier consulta que ustedes tengan, ya saben que vamos a hacernos una videollamada, en este caso porque somos 3, ¿verdad?, los del grupo, y vamos a aclarar dudas. Al final del curso yo les voy a compartir un curso en línea de dibujo. Es un poco pesadito, ¿verdad?, pero ustedes lo van a poder descargar desde su casita y ahorita en vacaciones van a poder llevarlo a cabo y finalizarlo para reforzar todos los conocimientos aprendidos dentro de esta asignatura. El contenido estará habilitado en la clase 6, dibujo a mano alzada. Tendrán una semana completa para la elaboración de este trabajo. En este caso, ¿verdad?, como ya nos llevamos varios días, vamos a tener un lapso de 4 días para poder terminar este dibujo y así yo poder reportarles las notas, muchachos, para llenar, ¿verdad?, ¿cómo le llaman?, la plantilla de las notas, y así poder firmarla y ya, ¿verdad?, lograr terminar este cuatrimestre. La tarea va a estar en el espacio, ¿verdad?, virtual, y se va a llamar el dibujo a mano alzada. Ya saben que el trabajo tiene un valor de 40 puntos. Para el ejercicio 1 ustedes pueden seleccionar cualquiera de estas imágenes. Acá tienen las referencias. Ejercicio 1, esto es para el ejercicio 1, esto es para el ejercicio 1. Ya saben que estamos trabajando con formas básicas. Esta, si es para el ejercicio 2, ustedes pueden seleccionar una de las imágenes. Y para el ejercicio 3, obligatoriamente tienen que hacer las 2 imágenes que acá les presento. Con esto, ¿verdad?, finalizamos nuestro video explicativo. Ya saben que cualquier duda que ustedes tengan, muchachos, me la hacen saber y yo inmediatamente les voy a aclarar. Muchas gracias por llegar hasta esta parte.